Hola, bienvenidos al podcast de la novela 60 metros cuadrados. En este episodio podéis escuchar los comentarios a la quinta parte del capítulo 35. Y esta quinta parte del capítulo 35, que es también la última parte, leída por Sofía Cano, está ya disponible en las diferentes plataformas. Y mi nombre es Miguel Ganzo Mateo, el autor de la novela. Y bueno, después de varias semanas, más de un mes, hemos llegado al final del capítulo 35. El capítulo más largo de la novela, en el que pasan muchas cosas, y ahora que ya acabamos de terminarlo, ya puedo decir abiertamente que para mí fue el momento en el que empecé a ver el final de la novela. Hasta este capítulo se me iba haciendo cada vez más tramas, abriéndose, profundizando, y sobre todo esta trama de San Antonio yo no sabía dónde me iba a llevar. Se iba desarrollando con mucha naturalidad y parecía tener una búsqueda, un sentido, pero no lo acababa de tener muy claro. Y no tenía muy claro si digo, al final a lo mejor lo quito todo, porque no me lleve a ningún sitio. Sea una de estas senderos que va uno por el bosque y ve un ramal y al final no va a ningún sitio. Y hasta aquí no lo tenía claro. Pero en este capítulo, sobre todo en esta segunda parte del capítulo en la que Laura, después de haber hablado de toda esa semana con Rebeca y de lo mucho que se abrió con Rebeca y de los grandes avances que está haciendo, ¿no? en su manera de estar en el mundo, Laura, de ser más sincera sobre todo consigo misma, pues después de esa semana con Rebeca pasa a entrar en profundidad en la historia de San Antonio Abad y toda la historia de la autobiografía de San Antonio, que era el libro que trabajaba eso que estaba estudiando el padre en los últimos años de vida, el padre de Laura, con toda la historia de ese documento aparecido en Sobradillo. En fin, toda esta historia fue avanzando y desembocando en algo que yo quería quería representar un poco, que era esta lucha de Laura con su vida anterior, con esos sentimientos de culpa, con esos sentimientos por mentir, por no capaz de salir de esa espiral de mentiras, pues a través de San Antonio y de su historia, de esta historia alternativa de San Antonio, que al final pues se entiende con sus demonios y deja de luchar con ellos y pasa a asimilarlos como parte de uno mismo, pues es una manera de que Laura llegue más lejos en su entendimiento de sí misma. Es decir, pongo en palabras de San Antonio, que al final son palabras que está diciendo Laura en la grabadora, aunque sean recuerdos de lo que decía su padre y el amigo de su padre, pero son palabras que está diciendo Laura. Tampoco tenemos muy claro hasta qué punto los recuerdos son fiables o son recuerdos que su mente también está formándolos o no formándolos. En fin, que a través de este interlocutor que es San Antonio, pues Laura llega bastante lejos en este aceptar lo que ha sucedido en su vida y dejar atrás las culpas, que es un paso importante que tiene que dar. Y bueno, pues en este final del capítulo 35 es cuando Laura nos cuenta, se cuenta a sí misma el punto clave de la historia de San Antonio, con el descubrimiento del valle y cómo cambió su vida en ese momento, aunque ya era una edad muy avanzada, aunque a partir de entonces no tuvo libertad de movimientos, pero sí que tuvo libertad de todo lo demás, sobre todo de pensamiento y de sentimiento, que es lo que le había faltado durante toda su vida. Y pues eso, no nos tenemos que olvidar de hacer el paralelismo con la vida de Laura y lo que ella puede estar sintiendo al decir estas palabras de San Antonio y poniéndolas en el espejo de su vida. Y van a pasar más cosas. Todavía queda bastante de la novela, aunque en este punto, como he dicho antes, es cuando empecé a ver ya que podía haber un final. Yo en principio siempre quise que hubiese un final, porque estaba escribiendo una novela y uno de los objetivos era que tuviese un final. Es de los que tiene desde el principio, ¿no? Pero aquí ya empecé a verlo claro, hacia dónde iba a ir, y sobre todo que esta historia de San Antonio, que no había parado de crecer, encontró una justificación y un rol importante, a mi modo de verlo, en la novela, en ser este espejo en el que Laura podía mirarse.
y van a pasar más cosas, también con San Antonio, va a seguir tirando de estos hilos. Y también, por supuesto, más cosas de la gente que Laura tiene allí en Jokkmokk alrededor, de Gunnar y Niklas y Rebeca y Eva y Anki, Magda y Mahmoud. Van a seguir pasando cosas, va a seguir tirando de los hilos la novela, pero aquí en esta parte final del capítulo 35 ha pasado algo importante para Laura, que ha sido descubrir por fin esta historia y entender qué es lo que le está contando San Antonio, de alguna manera, o se está contando ella a sí misma con esta figura de San Antonio, y bueno, pues es un gran paso. Para mí fue también un pasaje muy interesante de escribir, lo disfruté muchísimo. Ya lo he comentado en varios pasajes que me divertía y que lo disfrutaba. Este fue uno de ellos, sobre todo esa parte final con San Antonio en su gruta, haciendo el teatro de los demonios para que los guardianes se creyesen que estaba endemoniado, y luego disfrutando de con todas las pequeñas cosas, con las nubes que ya no tenían formas de demonio, sino de su madre, por ejemplo, o metiendo la mano en el arroyo para que le diese el agua fresquita, poniéndose a la sombra cuando le daba mucho calor. En fin, todas estas cosas que están siempre a la mano de uno si no está obsesionado con martirizarse a uno mismo. Así que fue divertido. Y bueno, pues eso es un poco todo. No sé si os he transmitido que este capítulo y esta parte fue importante para la novela, pero es lo que he intentado transmitiros. Que a partir de aquí ya empecé a pensar cómo voy hilando las tramas para ir cerrando cosas, disfrutando por el camino, avanzando en las historias, pero ya en un poco cuesta abajo, desde la montaña de San Antonio hasta... Bueno, no os cuento hasta dónde, pero hasta abajo. Y nada más, que espero que hayáis pasado una buena semana y que volvemos la semana que viene ya con un capítulo nuevo. Ahora han pasado unas semanas para Laura y empezamos con el capítulo 36. Bueno, hasta pronto, adiós.